Bueno, ya hemos visto que una parte importante de los programas de ordenador son las instrucciones, ¿no? Que son esas cosas que nos permiten decirle al procesador qué es lo que tiene que hacer nuestro programa. Claro, ¿cómo funcionan esas instrucciones, ¿no? ¿Cómo hacemos que el procesador ejecute estos comandos o estas instrucciones? Bueno, pues lo cierto es que todos los procesadores de ordenador tienen un conjunto de instrucciones, que es un abanico más o menos amplio de cosas, de instrucciones, de comandos que se pueden ejecutar. ¿Vale? Voy a poner algunos ejemplos a continuación, tampoco quiero meterme demasiado en estos detalles, pero voy a comentar algunos ejemplos. Eso sí, es importante saber que cuando vamos a hablar de un registro no es más que un pequeño espacio disponible en el procesador, por ejemplo, un chip o un conjunto de chips que son capaces de almacenar pequeñas cantidades de datos. Cuando digo pequeñas cantidades de datos, pues puede ser, por ejemplo, un número o un carácter de texto o cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuáles son algunas instrucciones habituales en los procesadores? ¿Vale? Y estos son ejemplos, es decir, que no todos los procesadores tienen estas instrucciones ni vienen definidas así. Pero algunos ejemplos son, pues, por ejemplo, add, que lo que permite es sumar los valores que hay en dos registros, por ejemplo, estos dos de aquí, ¿vale? Y almacenarlos en otro registro. Al mismo tiempo tenemos add i, que lo que hace es también realizar una suma, pero en este caso con el valor de un registro más un número que es una constante, ¿no? Y de nuevo almacenarlo en otro registro. Tenemos también operaciones similares como la multiplicación, evidentemente, o la resta o operaciones de este tipo. Tenemos el comando, por ejemplo, la instrucción LW, que quiere decir load word, del inglés cargar palabra, y esto lo que hace es que lee el valor de una posición de memoria. Bueno, cuando hablamos de memoria, de la memoria RAM, debemos entender que es como si fuera una serie, una secuencia de celdas, ¿vale? Como si fuera una especie de, imaginemos, por ejemplo, una columna, pero con muchas filas, de un Excel, ¿no? De una hoja de cálculo. Bueno, pues tenemos un montón de celdas y nosotros, digamos, podemos ir accediendo a esas celdas. En este caso, lo que hace esta instrucción, LW, es que accede a la posición de memoria que está determinada por el valor almacenado en R2, le suma 100 posiciones o 100 celdas y coge el valor que haya en esa posición de memoria y lo almacena en este registro, ¿no? En el registro R1. SW quiere decir Store Word y es precisamente el proceso contrario. Es decir, coge el valor que hay en el registro R1 y lo almacena en la posición de memoria eh, a la que apunta, digamos, el registro R2 desplazada 100 posiciones. Bueno, esto puede parecer un poco lioso, pero no le deis demasiada importancia por el momento. Esto es un ejemplo para que os hagáis a la idea de cómo funciona o por qué funciona un procesador. ¿Vale? Tenemos algún comando más, por ejemplo, BQ quiere decir branch if equal, que en inglés quiere decir, sería algo así como salta, ¿no? O ramifícate si el valor es igual, que lo que hace es que, pues si los valores de los registros R1 y R2 coinciden, entonces avanza el programa 10 instrucciones, ¿no? Al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, SLT, que quiere decir store if less than, o almacenar si es menor que, y en este caso lo que va a hacer es que si el valor de R2 es menor que el valor de R3, pues va a almacenar en R1 el valor 1, y en caso contrario almacenará un 0. También tenemos la J, que hace referencia a jump, que directamente pues lo que haría es mover el puntero del programa, es decir, la instrucción actual que se va a ejecutar, a la posición de memoria que le indiquemos aquí, ¿no? Y también tenemos JR, que sería Jump to Register, que hace básicamente lo mismo, pero en lugar de meterle una posición de memoria directamente, ¿no? Una constante, bueno, pues va a coger el valor que esté almacenado en un registro. Claro, para los que seáis más nuevos y no hayáis programado nunca, todo esto os puede parecer excesivamente complicado. Y ciertamente es complicado, porque esto que estamos viendo aquí es cómo ejecuta las instrucciones un ordenador. Ahora bien, ¿nosotros programamos así? Bueno, pues vamos a ver que no necesariamente, que hay formas más sencillas de programar y lo vamos a ver en los siguientes vídeos, así que estad atentos.